Buenas noches para usted, maestro Mario. Quiero dar primero gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir este espacio y gracias a usted también por la oportunidad. No, al contrario, un placer muy grande, Tania. La verdad que es un gusto que podamos hacer esta entrevista. Sé que va a ser muy interesante por tu visión de la Kabbalah que tienes, una visión muy original. Así que yo me siento muy halagado por la invitación tuya y de tu esposo para esta entrevista. Y bueno, aquí estoy para intentar indagar en los caminos secretos de la Kabbalah. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, yo antes de todo quiero presentarlo porque de repente muchas personas no conocen su trayectoria. Y algo que me impacta mucho a mí en cuanto a su currículum, ¿no? De vida, es que usted, Mario Javier Sabán, es de origen judío. Eso es lo principal para empezar. Y luego que, bueno, nació en Buenos Aires y actualmente vive en Barcelona, España. Y bueno, usted tiene una licenciatura en el Derecho, pero sin embargo tiene 6 doctorados. Tiene doctorado en Filosofía, Antropología, Psicología, Historia, Teología y Matemática aplicada. ¿Y por qué le doy relevancia a todos estos estudios? Porque justamente mi pregunta va, y es una pregunta un poco personal, de cuál fue la motivación como ser humano, como persona, para poder entrar mucho a la investigación y para poder tener una vida dedicada básicamente al estudio y a la investigación, porque incluso tiene 17 libros publicados, la mayoría han sido tesis de sus mismos doctorados, y también en base a esto tiene otros libros pues acerca de la Kabbalah y todo esto. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál fue la pregunta que usted tuvo como ser humano para poder investigar tanto? Y eso que usted tiene, no sé si decir su edad, pero tiene 55 años, si no me equivoco, y la mayoría de su tiempo ha sido dedicado al estudio desde muy joven, lo noto. Entonces, una persona normalmente termina los estudios a los 21 años aproximadamente, si no me equivoco, y a los 55, pues 1, 2 carreras, alguna especialización, pero usted se ha dedicado mucho tiempo de su vida. Entonces mi pregunta es, ¿por qué y cuál fue su motivación? Por favor, si nos puede compartir. Bueno, mira, no sé si la vida de cada uno es un poco aburrida para poder contar a los demás. Cada uno calcula que tiene una historia muy interesante. Yo muchas veces digo, y en las sesiones personales, que muchas veces yo realizo, veo la vida de las personas y con gran admiración por todo, porque no solamente por tener un libro, un doctorado, alguien tiene que admirar a alguien, sino por el hecho de vivir una vida muchas veces de obstáculos y poder superarlos, que para mí ese es el gran currículum de la vida de una persona. Eh, y lamentablemente la sociedad no lo ve así, ¿no? A mí, claro, yo me tendría que remontar muy pequeño, ¿no? Quizás a los 8 o 9 años, donde mi abuelo era un gran lector de todos los temas bíblicos y un gran lector. Yo llevo el nombre de él, de mi abuelo Meir Saban, el nombre hebreo, y ya a partir de los 8 o 9 años, recuerdo cuando llegaba a la cena de Shabbat, él estaba siempre leyendo. O leyendo o viendo la tele porque veía la serie Bonanza, que tiene muchos años, no sé, la gente joven seguramente no la conocerá. Y entonces yo llegaba con 7, 8 años, con mis padres, mis hermanas. Recuerdo claramente, era el barrio de Caballito en Buenos Aires, en Avenida La Plata 656. Nunca me voy a olvidar esta dirección, y cuando subía siempre lo veía estudiando. Y por supuesto uno a los 6, 7 años estudia lo que en la primaria, ¿no? En el colegio, pero no mucho más. Y yo llegaba y siempre estaba como muy meditando él y siempre muy concentrado. Y yo decía, este hombre, ¿de qué será tanta concentración? ¿No? Le veía una figura de un gran sabio. Al mismo tiempo también tenía otro abuelo muy trabajador, pero el trabajo, digamos, duro, ¿no? Mi abuelo Isaac Cunio, del lado de mi madre, también era un modelo, pero era un modelo de esfuerzo.
probablemente, ¿no? Así que tuve dos modelos de abuelos, el materno un modelo de mucho esfuerzo y el paterno un modelo de mucho estudio. Y yo muchas veces dije que he sido la intersección de ambos, porque yo soy un hombre de mucho esfuerzo, como mi abuelo Isaac, pero al mismo tiempo ese esfuerzo lo he dedicado a mi estudio, como lo fue mi abuela Maír. Ambos que tuvieron que dejar cuando eran pequeños los estudios porque tenían que salir a trabajar, ¿no? A principios del siglo XX o mediados del siglo XX. Por lo tanto, ¿qué me impulsó? Y yo te diría que a los 7, 8, 9 años, yo ya estaba al lado de mi abuelo. Mi abuelo leía el Meam Loés, una gran enciclopedia de temas místicos del judaísmo, que yo me entero después que eran temas místicos del judaísmo, y yo pensé que eran temas de historia y siempre me daba un caramelo Subus y me decía que me iba a ganar un Subus cada 5 minutos si me quedaba con él al lado de él. Y ahí empezó, digamos, mi conexión con todo el tema intelectual, ¿no? Porque realmente yo me quería comer los Ubus. A mí lo que me interesaba no era estudiar, sino comer los Ubus. Pero bueno, la cuestión es que cada 5 minutos un Ubus me iba quedando ahí y por supuesto iba estudiando. Con lo cual esa es una etapa de una infancia que recuerdo muy bonita y muy, muy fuerte. Y luego, bueno, ya hice la secundaria, como todo el bachillerato, siempre con un interés muy grande en la historia. Siempre he tenido un gran interés en la historia. Tuve una gran maestra de historia judía, la mora Esther Pechenik de Hoffman, que ahora vive en Israel, vive en Nazaret. La vi luego de muchos años después. Ella me influenció mucho también por la historia. Entonces, claro, mi abuelo, aquella maestra que tuve entre los 10 y 12 años que realmente me hizo enamorar de la historia judía. Y claro, cuando entré en la universidad, yo estaba muy desvinculado cuando entré en la licenciatura en Derecho, a pesar de que hubiera querido hacer la licenciatura en Historia. Pero bueno, mis padres, de alguna manera mi madre dijo, no, no, con la licenciatura en historia tú morirás de hambre, ¿cómo puede ser? ¿Qué harás de tu vida? La verdad que tenía razón, iba a morir de hambre. Pero bueno, seguí derecho, una carrera que realmente no me... Era la mitad, las humanidades me interesaban mucho y las materias codificadas me eran muy pesadas. Solamente las pasaba porque tenía cierta memoria y de alguna manera las pasaba. Pero en la universidad, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, encontré una persona que me llamó mucho la atención y fue como mi real maestro en la continuación de mis estudios y también en la investigación. Un hombre muy conocido en Argentina, murió lamentablemente joven de cáncer de próstata, que fue el doctor José Ignacio García Hamilton. Él tenía una gran sensibilidad con la gente joven que investigaba, y recuerdo que todos los profesores de la universidad iban al bar a beber algo entre profesores, y él siempre se rodeaba de muchos ayudantes de cátedra, siempre éramos 6 o 7 ayudantes de cátedra o más, a veces llegábamos a 10, donde debatíamos libremente temas históricos, temas políticos y temas religiosos. Un gran hombre que lo recuerdo con mucho cariño, que me dio una gran impronta a mí, y a los 21 años, 22 años, justamente en la materia que él impartía en Historia del Derecho Argentino, encuentro una información donde dice que el 25% de la población de Buenos Aires en la época colonial tenía origen judío, y comienzo la investigación. Comienzo tanto la investigación, estoy tan obsesionado por la investigación que realmente empiezo a trazarme en los estudios de Derecho, porque los estudios de Derecho se hacían en 5 o 6 años, y yo todavía en la década del 90 habían pasado 6 años y todavía no me había licenciado. Entonces mi madre estaba realmente como muy preocupada porque me faltaban pocas materias para terminar, pero estaba tan imbuido en la investigación que en el año 90, con 24 años, sale mi primer libro y todavía me faltaban 2 o 3 materias para terminar. En el año 91 sale mi segundo libro, me seguían faltando 2 materias para terminar y mi madre ya empezó a decir, Dios mío, este hombre ha abandonado la carrera en las últimas materias porque se ha dedicado a la investigación. Y finalmente coincidió con la salida de mi tercer libro, que logré la licenciatura, quiere decir que yo, como modelo para la gente de licenciatura, yo soy un desastre, porque a mí la licenciatura me llevó como 8 años, no 5. Es decir, que ya mal, ya la cosa terrible desde el punto de vista de que alguien, bueno, licenciado, lo hace en 4 o 5 años. Lo que pasa es que a mí me pilló
en mitad de la carrera, en el tercer año de la licenciatura en Derecho, las ganas de investigación, el deseo tan grande de investigación, ¿no? Y a partir de aquí ya me quedé, digamos, dentro de la investigación. Tuve una época donde la abandoné a la investigación también, en razón de que quería trabajar, quería dedicarme a temas económicos. No me fue bien. Esto hizo que Dios me enviara nuevamente a la investigación. Y entendí hacia el año 2000 que yo tenía que dar un cambio porque me sentía bastante estancado, ¿no? Es decir, había recorrido bastante la investigación, pero también sentía de que esos años que había realizado esa actividad económica tampoco me eran mi camino, no constituían mi camino, con lo cual, bueno, te estás enterando de toda mi vida privada. Esta entrevista va a ser... Saban nunca habló así de su vida privada, de su vida íntima. Y final que en el 2002, que empezaría una nueva etapa mía, me traslado a Barcelona, llego a España y ahí comienzo con mucha fuerza ya la investigación fuerte. Es decir, en Argentina, en el 94, mi última obra, de 1994, son Las raíces judías del cristianismo, libro que me lleva a comenzar las investigaciones sobre los orígenes del cristianismo en el siglo primero. Es decir, que yo cambio la historia colonial de la época colonial argentina por el comienzo del análisis del comienzo del cristianismo y me encuentro siempre en historia. Cuando llego a Barcelona, la verdad que yo quería hacer el doctorado en teología, pero me lo vetan. El doctorado de teología me dicen no lo puede hacer una persona que no ha realizado el bachillerato, que no tenga la licenciatura. El doctorado de teología en realidad en los países católicos, no en los países protestantes, es un coto bastante cerrado de la Iglesia Católica para poder realizarlo, porque uno tiene que hacer todo el bachillerato y la licenciatura y la verdad que llegan los sacerdotes, no llega. Yo pude lograr el doctorado de teología muchos años después por la Universidad de Murcia, gracias a que es el único doctorado en teología en España que lo permite. Pero cuando llegué y que quise hacer mi doctorado en teología, que no pude, entonces elegí filosofía. Y vuelta a que me pasó algo similar cuando yo hice la licenciatura, porque yo quería hacer la licenciatura en historia y terminé en derecho, y ahora quería hacer el doctorado en teología y terminé en el doctorado en filosofía. Pero lo que siempre realmente a mí me atrajo es la investigación, el conocer lo desconocido, el entender que uno está aquí en esta realidad, en un mundo muy misterioso. Creo que el gran impulso que yo siempre he tenido es siempre hacerme preguntas, no vivir en el mundo de las respuestas, siempre hacerme preguntas por qué motivo sucede esto, qué hay oculto detrás de este investigador, qué hay oculto dentro de la historia del cristianismo. Mira, en la historia del cristianismo me pasó algo muy fuerte, ¿no? Después de casi 20 años y luego de escribir algunas obras en este sentido, como el judaísmo de San Pablo o el judaísmo de Jesús, llego a la conclusión que lo que oculta el cristianismo es su ser judío. Es decir, el gran descubrimiento, para llamarlo de alguna manera, que yo realizo en el año 94 es descubrir cuando leo el Nuevo Testamento, ya grande, porque ya no fui educado como cristiano, sino dentro del mundo judío. Cuando termino de leer el Nuevo Testamento, yo digo, pero este es un libro judío. ¿Cómo nació una religión que no es el judaísmo de un libro judío? A partir de esta pregunta que me hice, que me llevó muchos años la investigación, llegué a la conclusión que el cristianismo nació en el siglo segundo y no en el siglo primero. Así que podríamos decir que el secreto del cristianismo es ser una religión judía. Y eso yo creo que en las investigaciones dieron ese resultado, dieron el resultado de descubrir, de revelar esto. Pero luego venía la segunda pregunta, ¿qué había secreto y oculto dentro del judaísmo? Es decir, si el cristianismo tenía algo oculto y era su ser judío, que ya estaba descubierto, a mi modo de ver lo que había que hacer ahora era buscar cuál era el secreto que contenía el judaísmo. Y cuando yo me hago esta pregunta, segunda pregunta de qué secreto ahora oculta el judaísmo, me encuentro con la Kabbalah. Me encuentro con toda una tradición muy potente, espiritual, una tradición mística muy potente, que durante siglos los sabios judíos le habían tenido totalmente en secreto, y por lo tanto entro en la Kabbalah. Claro que cuando entro en la Kabbalah ya no puedo salir, indudablemente porque es el secreto de los secretos, es el santo santorum de los secretos. Es interesante lo que acaba de decir porque una,
el tema del conocimiento, las preguntas que nos hacemos, eso nos hacemos todos los seres humanos, creo yo, en algún momento de nuestra vida, cuando ya somos un poco más conscientes de lo que nos depara el futuro, cuando ya estamos pensando en qué hay detrás de la vida, ¿no? Después. Entonces, esto es algo muy, muy importante y ahí va también una de mis preguntas con referente ya entrando al tema de la mujer. Pero antes de tocar ese punto, usted ha dicho ahorita algo que me llama la atención, que es el tema de que luego de haber estado haciendo sus estudios, encuentra a través de una pregunta el tema de la cábala. Como judío, a mi manera de pensar, como haber pasado por las religiones cristianas, yo supongo, ¿no? Es una suposición que pudo haber tenido, es de que usted como judío ya ha debido de conocer en cierto modo sobre la Kabbalah, o sea, usted ya conocía en teoría, pero no sabía que era Kabbalah de repente con el tema de su abuelo que nos estaba mencionando ese momento, pero yo a mi manera de pensar, ¿no? Muy aparte del tema de cristiano, tan solo ver a judío o pensar de que usted es judío o que otra persona es judía, ya lo relaciono como que tiene mucha relación o mucho conocimiento de la Kabbalah, pero usted ha mencionado que no necesariamente le pasó a usted así. Usted después de sus investigaciones recién encuentra la Kabbalah y eso es algo que me llama la atención porque eso se confunde muchas veces, incluso en el mundo cristiano, ¿no? Del que yo salí. Y Claro, que mira, actualmente aquí el tema es que hasta mediados del siglo XX, fines del siglo XX, la gran mayoría de los judíos no sabía lo que era la Kabbalah. Es decir, esa es una realidad. Nadie sabía hasta la década del 80, inclusive década del 90, del siglo anterior, de 1980, 1990. No hay que asociar a todo judío con un gran conocimiento de Kabbalah. Te diría justamente que es inverso, ¿no? La gran mayoría de la gente judía puede observar los rituales, el ceremonial, puede conocer indudablemente el texto de la Torá, el texto bíblico, pero de ahí a profundizar sobre la Kabbalah hay un gran trecho. La gran mayoría de la gente judía, te diría, se queda en la superficie, no por un tema intencional, sino porque a veces no hay tiempo suficiente para profundizar. Entonces, yo te diría que el boom de los estudios de la mística de la Kabbalah aparecen a fines del siglo XX con mucha fuerza. Claro que Gershom Scholem, como gran investigador, ya lo difunde, ¿no? A mediados del siglo XX, pero con mucha fuerza podríamos decir que los movimientos de Lightman, los movimientos de Berg, los grandes movimientos de Kabbalah a nivel mundial comienzan en la década del 80 y tienen mucha fuerza en el 2000. Así que estamos hablando de un fenómeno nuevo en cuanto a la difusión de la Kabbalah. La Kabbalah durante 2000 años estuvo totalmente cerrada. Y con respecto al cristiano, y en este sentido va a haber sorpresas, porque estoy trabajando con dos coautores sobre este tema, lamentablemente muchos grupos en el cristianismo han asociado la Kabbalah a magia, han asociado la Kabbalah a hechicerías, a cosas. En cambio, no lo pueden asociar a la mística hebrea, cuando en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan o el Apocalipsis tienen elementos muy grandes de temas de Kabbalah, es decir, son escritos de Kabbalah. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un prejuicio en el mundo cristiano y en el mundo judío hubo durante muchos siglos cierto secretismo con respecto al estudio de la Kabbalah. sí, y justamente lo que dice es más que todo enfocado al tema de la religión. Yo he escuchado una de sus enseñanzas sobre la religión y es que menciona que la religión es creencia en algo, más la relación con Dios es más que todo experimentarlo. Entonces, justamente por este tipo de pensamiento religioso es que las personas comparan a la Kabbalah, creo yo, con algo de ocultismo, con algo de hechicería, como usted lo acaba de mencionar. Entonces, una pregunta también para usted, maestro, es para que pueda saber los demás, ¿qué es la Kabbalah en realidad y de qué manera puede ayudar a las mujeres como parte de su vida diaria? Porque realmente el tema de la mujer, ya para entrar también en este tema, la mujer va mucho en tendencia a la parte espiritual, creo yo, que más que el hombre.
la mujer tiene ese lado de la búsqueda a las respuestas, así como usted se hacía. Entonces, quiero saber a manera, un concepto abierto, un concepto que podamos entender, más que todo desde el punto de la mujer, qué significaría en sí Kabbalah y por qué no relacionarlo a la parte del ocultismo y en qué ella nos ayudaría a nosotros como mujeres. Bueno, a ver, en principio hay que decir, podemos hacer una definición rápida, aunque después vienen más definiciones de otros niveles, pero yo te diría que la Kabbalah es el estudio de la creación del universo, cómo funciona el universo y cómo funciona nuestra alma. Quiere decir que prácticamente dentro de la Kabbalah sería el estudio de la totalidad, de todos los fenómenos que existen en la realidad, porque estamos hablando del estudio de la creación, de la formación y de cómo el universo está hoy, con lo cual solamente la cosmogonía de la Kabbalah te lleva a la matemática, a la física. Entonces, ¿qué estudia la Kabbalah? El nacimiento del universo y el nacimiento del alma. Y además, ¿qué busca? ¿Qué sentido tiene el universo? ¿Qué sentido tiene el alma? Estas son las preguntas fundamentales que todo ser humano que viene a este plano se tendría que hacer. Lamentablemente no todos se las hacen, pero que en algún momento, a veces por los golpes de la vida, estas preguntas aparecen. El segundo punto, y el tema de la mujer, me parece muy interesante que tú lo plantees porque por varios motivos. El primer motivo, claro, es que hubo, bueno, en la historia judía se lo denomina el falso Mesías, Sabbatai Tzvi, en el siglo XVII, pero a mí, más allá, yo pienso que al final todos los Mesías tienen que ser falsos porque el Mesías está en el interior del alma humana, así que al final para mí deben ser todos falsos, los verdaderos y los falsos son todos falsos. Pero digamos, a lo que voy es que hay un discurso de él en la sinagoga de Esmirna, no sé si fechado en 1665, 1666, en esa época, estamos hablando del siglo XVII, donde él en un discurso le dijo a las mujeres que se liberen de la opresión de sus maridos, en el siglo XVII. A mí me llamó mucho la atención que un hombre que conocía tanto de la Kabbalah diga esto y en el siglo XVII. Claro, hoy lo dice uno y hoy no afecta a nadie, ¿no? Pero en principio te diría que lo que más me llamó la atención cuando yo comencé mis cursos de Kabbalah en Barcelona es que la gran mayoría eran mujeres. Es más, cursos enteros de mujeres, ¿no? Cursos enteros de mujeres, donde hombres prácticamente, yo te diría que muchos cursos no había grupos enteros de mujeres, 10 mujeres, 8 mujeres, 15 mujeres. Es verdad que yo veía que la mujer vibraba, sentía, entendía, deseaba de alguna manera esa espiritualidad que tenía como una tendencia, podríamos llamarla natural. Y yo muchas veces me preguntaba qué sucedía con los hombres, porque qué sucede con nosotros. Claro, nuestra educación ha sido que hay que salir rápidamente a trabajar, hay que mantener la familia, en la tradicional. Hoy ya esto ha cambiado mucho, pero en la tradicional el hombre tiene que ser el conquistador, el que tiene que sostener. Entonces el hombre en general, si tú lo analizas, siempre está en temas económicos, en temas administrativos o eventualmente en temas de poder, que es la política. Entonces el género masculino se ha destacado en esas áreas, ¿no? En política y economía. En espiritualidad, de alguna forma, hay que tener una sensibilidad. Abulafia decía, hay que sentir y hay que pensar como las mujeres en el siglo XIII. Y esa sensibilidad indudablemente lo da un factor que es los niños, ¿no? La posibilidad de una mujer de la procreación. Al final, esta es una diferencia fundamental que yo creo que le da a la mujer una cosmovisión de la realidad, que es tener vida dentro de sí misma. Esto es algo muy, muy fuerte que el hombre en el género masculino, a no ser que avance mucho la ciencia, hasta ahora no lo podemos realizar. Estamos impedidos de realizar esto. Yo creo que esto marca un punto fundamental, que una mujer tenga vida dentro de sí misma y que un hombre juegue a la vida un poco desde afuera, porque al final es el que insemina, pero está, ¿no? Está desde el punto de vista externo. Yo creo que cambia mucho la cosmovisión. Fíjate lo que sucede en la Kabbalah con respecto al infinito y a la creación del universo, porque el universo para la Kabbalah se crea dentro del propio infinito.
Es decir, el infinito se abre, se autocontrae, se expande para crear nuestro universo. Nuestro universo es un embarazo de Dios, con lo cual en realidad el Ein Sof, el infinito, es mucho más madre que padre de nosotros. Por supuesto es padre y madre al mismo tiempo, pero en el sentido de ese embarazo, de ese universo que el infinito deja vacío, estamos hablando de un embarazo cósmico, de un infinito que se retira. Por lo tanto, Dios tiene una característica mucho más maternal, si se quiere, en el Ein Sof, en el infinito, que paternal. Luego interviene dentro del universo y ahí podríamos decir que interviene lo masculino, ¿no? Interviene la inseminación, para llamarlo de alguna manera, de ese vacío. Pero primero, para que exista, para que se active lo masculino, tiene que primero activarse lo femenino. Para que la luz dentro del universo entre, tiene que primero existir el vacío de lo femenino que lo va a recibir. Así que imagínate la importancia de la mujer en términos de la Kabbalah, que estamos hablando de que el infinito se embaraza del universo, y se puede embarazar de muchos universos seguramente, nosotros conocemos el nuestro, se embaraza del universo y opera como una madre protectora, para llamarlo de alguna manera, de todo lo que va a suceder en el universo. Luego lo va a inseminar al universo con el Kav, con la línea, digamos, de luz, y a partir de ahí va a comenzar la creación. Por lo tanto, te podría decir que el universo es femenino. Es lo que nosotros llamamos el universo de Briah, el universo de la creación, ¿no? Y fíjate que el universo de Briah en la Kabbalah es la Binah, es el elemento de Eva, el elemento femenino. Por lo tanto, lo femenino es fundamental dentro de los estudios de la Kabbalah, y te digo, por este punto central que me parece que es esta idea de poseer vida dentro, de crear una vida dentro, de un privilegio que el género masculino no tiene, y que entonces el género masculino lo tiene que compensar con grandes empresas, o lo tiene que compensar con grandes conquistas, o lo tiene que compensar con la economía y con el poder, que al final son tristes compensaciones de la imposibilidad de estar embarazado. Así es, pero algo que también se causa un dilema es que a pesar de que la mujer está más inclinada a a lo espiritual, y a pesar de que cuando ella se mete a estudiar alcanza niveles muy altos, y a pesar de que hay una mucha relación con lo que ya mencionó, el tema del universo y la mujer en cuanto a la creación, a pesar de todo esto, en muchas culturas a nivel universal no se le da la importancia adecuada en parte de la espiritualidad a una mujer. Y lo digo por haber A ver, en experiencias. Entonces, yo te imagínate. digo, en la escuela de Cábala que nosotros tenemos, yo creo, no lo he contado, no he realizado un conteo, pero te digo que hay muchas profesoras de Cábala. Está Adriana Wortman en Cábala y Astrología, está Silvana Silva Pereira en Neurociencias. Bueno, la escuela de Cábala nosotros le estamos dando un rol a la mujer muy importante. Quizás hasta hoy puede que realmente haya sido la historia, lamentablemente, no la historia de la Kabbalah, ni la No. historia del judaísmo, ha sido la historia humana, los que no le han dado ese espacio, ¿no? Pero yo, en este sentido, no veo en mí y en la Kabbalah y en los estudios de espiritualidad, no veo ninguna diferencia. Los problemas socioeconómicos, sociales, políticos que ha habido a lo largo del mundo, yo creo que se tendrán que ir corrigiendo. Es más, justamente la Kabbalah habla en uno de los libros de una cabalista mujer, que es Judith Schneider, Sarah Schneider, perdón, Sarah Schneider. Sarah Schneider dice claramente que cuando lo femenino y lo masculino vuelvan a organizarse. A mí me gustaría también plantear un tema importante, es decir, lo femenino dentro del género masculino y lo masculino dentro del género femenino. Si no lo estamos como dividiendo, ¿no?, entre hombres y mujeres, esto no funciona así. Funciona de que la parte femenina que tiene el hombre, también el hombre, el género masculino, la tiene que de alguna manera valorar, y la parte masculina que tiene la mujer. Creo que aquí hay un desbalance en el nivel del alma, no solamente en cuanto a géneros. Es decir, que aquí hay dos temas. Hay un tema de géneros, como tú planteas, pero también claramente hay un tema de nuestro equilibrio dentro del alma. Con lo cual, yo, si no equilibro lo femenino dentro mío, difícilmente yo podré proyectar un equilibrio masculino y femenino en los géneros en el afuera.
Por lo tanto, tengo que realizar un equilibrio de ese, bueno, lo que hablaba Jung, ¿no? Pero la Cábala lo habla desde hace siglos, desde esa parte de animus y ánima, como lo llamaba Jung, pero que nosotros, lo femenino y masculino, ya lo llevamos hace siglos, donde lo tenemos que trabajar, porque nuestra parte femenina en el género masculino es importante y lo mismo te digo con la parte masculina del género femenino. Pero yo creo que está cambiando y creo que, bueno, y también está cambiando por personas como tu caso, ¿no? Tú eres una mujer, gracias a Dios, que está impulsando el tema de la mujer en la Kabbalah, con lo cual te felicito por lo que tú estás haciendo. Hablaré con tu esposo para que impulse el hombre y la Kabbalah también, Sí. libre, no sea que se desequilibre tu pareja, pero yo lo importante es que hoy te diría, y te vuelvo a reiterar, por lo menos en nuestra escuela, mujeres y hombres indistintamente están dando clases, están impartiendo clases y no hay, digamos, nadie se elige en la escuela de Cábala en razón de ningún género, sino en razón de su sabiduría, de su experiencia, de su conocimiento. Ahora, yo le comento esto porque cuando yo empecé a investigar, a indagar acerca de la mujer y su participación espiritual, me encontré con muchas culturas, e incluso el cristianismo, ¿no? Que aparece, por ejemplo, Jesús, y Jesús le da participación a la mujer según lo que escriben de él. Pero a pesar de eso, dentro del mundo del cristianismo del cual yo vengo, hay algunas religiones en las que no le dan participación a la mujer, hay un cierto límite, solamente tiene que subir el hombre, ¿no? El hombre es el que hace todo, la mujer siempre está detrás oculta. Y en cambio también pasé por otras que sucedía lo contrario. Y dentro de esas religiones vi mucha inestabilidad, mucho desequilibrio. Pero lo que yo me voy es que cuando yo investigué la cultura judía, encontré algo que a mí me impactó muchísimo, es la importancia que le dan a una mujer dentro de la cultura judía, y obviamente si la Kabbalah viene de esta cultura, de esta raíz, definitivamente le van a dar una importancia igual, ¿no? Por ejemplo, dentro de la celebración de lo que es el Shabbat, que es la celebración del día de reposo, ¿qué hace una mujer dentro del Shabbat? La mujer enciende la vela, y esa es una representación donde entra la luz a nuestro hogar a través de nosotros. O sea, ¿por qué no lo hace el hombre? No, tiene que hacerlo la mujer, ¿no? Entonces, ahí nomás, cuando tú le preguntas a un judío, porque lo he hecho a diferentes rabinos que he podido conectarme a través de chat, le preguntas sobre el tema de su madre, o cuando veo videos acerca de la expresión que hace un judío sobre su madre, que obviamente es mujer, dan un concepto muy fuerte, es un concepto de mujer que le da mucha prioridad, porque a la mujer como madre, a la mujer como la que genera vida y todo esto, entonces es algo muy importante, lo cual no existe en la misma magnitud en otras culturas que yo he estado investigando. No sé si me equivoco, de repente me faltó investigar un poquito más, no lo sé, pero en otras culturas, haciendo un poquito de comparación, la cultura judía para mí es algo que me impacta en cuanto a la relevancia que le dan o la importancia que le dan a la mujer. Y ahí es donde yo encuentro también a la Kabbalah. Y ahí es donde yo digo, Kabbalah para mí es un acercamiento profundo a Dios, ¿no? Profundo a Dios y a mí misma. Entonces, ¿qué opina usted de su punto de vista como judío o como maestro de Kabbalah con respecto a esto de la cultura y la importancia que le dan a la mujer? Bueno, en realidad, si tú vas al texto bíblico, hay libros enteros dedicados a la mujer, ¿no? Fíjate el libro de Ruth, el libro de Esther. Y sobre todo yo insistiría sobre el libro de Ruth, porque no solamente es una mujer o una mujer judía, sino moabita, que se ha convertido, ha entrado en Israel y no pertenecía a Israel. La mujer siempre a lo largo de la historia bíblica ha tenido una gran relevancia, solamente que probablemente, y esto ya es una interpretación histórica personal, cuando el judaísmo se enfrentó a la cultura griega y vio que muchas de las mujeres griegas y romanas estaban ejerciendo la prostitución sagrada en muchos casos o había cierto libertinaje en Roma, yo creo que ahí el judaísmo y luego el cristianismo como su heredero empezaron a poner a la mujer en un lugar secundario. Creo que fue una reacción cultural frente a lo que se había... O sea, esto no,
no es ningún tipo de justificación, sino yo creo que indudablemente son las razones históricas que se pueden alegar, ¿no? Lo que yo creo que hay que hacer es mirar hacia el futuro. Eh, el pasado está ahí, lo podemos interpretar. Creo que lo importante, y esto es el carácter mesiánico de la Kabbalah, es decir, el Tikkun Olam requiere que gente, los judíos y los gentiles, las mujeres y los hombres, todos juntos estemos en el mismo proyecto. Es decir, el Tikkun Olam es un proyecto universal, no pertenece a un pueblo en particular y es lo que llamamos básicamente la redención. No se puede llegar a la redención con una parte mutilada del cuerpo humano y todos formamos un cuerpo entre todos. Entonces, todas las personas, todos los sectores religiosos, la gente que es atea, la gente que es agnóstica, todos los seres humanos estamos cumpliendo una función. Un cabalista muy importante, se lo conoce poco, habría que estudiarlo más, Rav Kook, que murió en 1935, Abraham Isaac Kook, que lo iban llamando a impartir algunas conferencias de Kabbalah, un hombre muy ortodoxo, y muchas veces iba a los kibutzim, a las granjas colectivas de personas que eran ateas, comunistas, muchos de ellos en su época. Entonces le preguntaron sus discípulos cómo iba a dar clases, cómo iba a dar conferencias a gente atea, si esta gente ni creía en Dios. Y Rav Kook dijo, es que ellos también están dentro del plan de Dios. Yo creo que aquí hay que entender algo que es muy importante. Todos estamos dentro de este plan. Si alguien va a decir, los chinos no están dentro de este plan, los checos no están dentro de este plan, los judíos no están dentro de este plan, el islam no está dentro de este plan, yo creo que ahí falla. Estamos todos dentro de este plan. Y creo que ha sido tristemente señalado la edad que estamos pasando con este virus, que nos hemos dado cuenta que estamos todos en este plan. Nos hemos dado cuenta de la indefensión que nosotros tenemos frente al pequeño planeta que hemos descuidado mucho. Entonces yo creo que aquí, más allá de cuestiones religiosas, de comparativas políticas, de comparativas teológicas, hay que entender básicamente lo que nos une para el futuro. Nos une un proyecto de redención del mundo, nos une un proyecto de redención del universo. ¿Cómo se llega a ese proyecto? Cambiando cada uno de nosotros. Es decir, no se puede cambiar las estructuras políticas, porque además lo hemos probado. Hemos cambiado las estructuras políticas, pero la gente sigue siendo tan corrupta como antes, con lo cual no tiene sentido a veces cambiar las estructuras políticas, porque la ética del sujeto sigue siendo la misma. Por lo tanto, lo que se tiene que cambiar es el alma de la persona. Tenemos que empezar por el tikkun de cada uno, por la teshuvá de cada uno. Si usted cambia, si su esposo cambia, si yo cambio, si mi hijo cambia, si el otro cambia, si vamos tratando de hacer una especie de teshuvá, de retorno hacia la esencia del alma. Y te vuelvo a reiterar, creo que habría que mirar más hacia el futuro que mirar las diferencias religiosas. Yo no entraría en si una cultura le da más importancia a la mujer que otra, porque yo creo que eso es muy negativo, estar comparando culturas. Yo creo que lo que hay que hacer ahora es mirar hacia el futuro con lo que tenemos, con los elementos que nosotros tenemos, las herramientas humanas que nosotros tenemos. La Kabbalah es una metodología muy potente. Creo que estudiándola, profundizándola, nosotros podemos ir hacia el Tikkun Olam, hacia la redención del mundo, y miremos hacia el futuro, no miremos tanto hacia el pasado, porque el pasado nos enquista en diferencias, nos enquista en conflictos, nos enquista en venganzas, nos enquista en por qué la iglesia no dejó más sitio a la mujer que otro. Bueno, no lo dejó, y punto. Y la ortodoxia judía tampoco quizás deja tanto espacio a la mujer. Entonces, yo creo que lo que hay que intentar hacer, te reitero, es tener un proyecto común, que es el Tikkun Olam, la redención del mundo. Diferencias tenemos, y creo que es interesante también tener diferencias, porque cada uno puede ver el universo desde otro ángulo, como decimos en la Cábala, desde otra raíz, ¿no?, de la realidad. Por lo tanto, las diferencias son interesantes, son importantes, pero no a los fines de quedarnos estancados en la historia. La historia, hay que aprender de la historia, pero no quedarse estancado en algún punto de la historia, porque esto no nos deja evolucionar. Así es. Y justamente lo que usted dice, ¿no? El propósito de todo esto es que las personas comprendan, más que todo las mujeres, en este caso de Mujer Cábala, comprendan de que las culturas son enriquecedoras
con algunas actividades que ellos hacen. Por ejemplo, como le comentaba, las actividades que hace la mujer dentro de esta cultura judía son enriquecedoras y ¿por qué le hice la pregunta? Porque muchas mujeres, como están mucha tendencia a la espiritualidad, quieren hacer tal cual, o sea, ven en una cultura una imagen de espiritualidad y la quieren hacer suya y la quieren hacer tal cual. Pero el objetivo no es ese. El objetivo es mirar las riquezas. Si puedes practicarlo, excelente, creo yo. Me encantaría yo también participar de esto, pero el objetivo es, como usted lo dice, a nivel del alma. Nosotros necesitamos interiorizar mucho el tema de Dios, necesitamos interiorizarnos, conocerlo más a nivel de experiencia, a nivel de práctica, y así poder crecer, porque el objetivo de la Kabbalah sé que es que la persona, que el alma ascienda espiritualmente, que el alma tenga un crecimiento para poder encontrarle un sentido a la vida, para poder tener una vida llena de felicidad. Y eso es básicamente lo que queremos, que a pesar de que las personas tengan historia, tengan un pasado y vean todo un tema de problemas y todo esto, se basen de que eso está bien, ya lo conoces, hay muchas cosas positivas y negativas, pero no, lo que buscamos es el crecimiento de tu alma. Eso es lo que buscamos. Y en Mujer Cábala justamente queríamos empezar con este tipo de preguntas, este tipo de entrevista. ¿Por qué? Porque para hacerle entender a la mujer de que no se aferre a un conocimiento que puede encontrar por el internet, que puede encontrar, porque ahora ya todo lo podemos conocer a través de las redes, por este mundo que ya es digital, pero que no nos aferremos a esos conocimientos, que no nos aferremos y no lo hagamos también una religión, porque muchas veces lo hacemos una religión. Y lo digo porque cuando yo salí de mi religión, del cristianismo, y me empecé a dedicar más que todo a la búsqueda de la Kabbalah, mucha gente criticó el accionar que hice, pero porque no conocen, por falta de información. Pero también yo entiendo mi postura de alma de querer buscar y no hacerlo una religión mi vida, sino hacer de mi vida una conexión directa con Dios y de mi vida un crecimiento cada vez más para el beneficio personal, el beneficio de mi matrimonio y el beneficio también de mis generaciones, que son mis hijos. Porque yo quisiera que mis hijos, imagínense, tengan una vida en equilibrio, que es lo que enseña la Kabbalah. Entonces me parece espectacular las palabras que usted ha dicho de ver el futuro, porque justamente a esto iba mi pregunta, ¿no? De que a pesar de todo lo que podamos ver y de repente podamos comparar, porque la pregunta que le he hecho es porque de verdad existen bastantes comparaciones, no solamente con el mundo judío, sino con diferentes otras culturas que dicen, esta es la mejor, o mejor así, o mejor así, y la adoptan como una religión, y eso también daña. El objetivo es dejar todo esto y, como usted dice, mirar hacia la rectificación de nuestra alma y también dejar huella en la rectificación del universal, que es lo que usted le llama, o lo que la Kabbalah enseña, que es el Tikkun Olam. Entonces, es que cada uno, Tania, tiene su camino, cada alma tiene su camino. Entonces, uno no puede criticar el camino del otro, porque si uno critica el camino del otro, uno se erige en juez, y el único juez es Dios. Por lo tanto, criticar el camino del otro es una idolatría en el fondo, porque estás reemplazando a Dios en esta crítica. Por lo tanto, lo que hay que hacer es respetar mucho el camino de cada alma, de cada cultura, de cada grupo. Hay que respetarlos porque esa alma tiene que aprender en ese camino. Tiene que aprender cómo evolucionar, tiene que aprender a cómo crecer. Si no crece, cambiará de camino, pero seguirá buscando su camino. Todas las almas están destinadas al final a la rectificación, es decir, van en camino a aprender y a poder ser felices. Lo que pasa es que la felicidad siempre está encadenada, está relacionada directamente con la libertad del alma. Es decir, el alma desea buscar su propio camino y por eso el alma se siente libre. En consecuencia, cuando hablamos de la libertad del alma, hablamos de que el alma ejerza su propia rectificación, que busque su propio camino, que elija su propio camino. Seguramente todos nosotros, eligiendo los caminos, sobre todo cuando uno es más joven, comete errores, encuentra obstáculos, pero bueno, de eso se trata la vida, ¿no? Digamos, la felicidad es un proceso, no es un resultado, donde uno tiene que ir aprendiendo de todos los puntos de resistencia, ¿no? Entonces el mal está ahí para marcarnos puntos de resistencia que al final son luz también, y hay que tratarlos así, ¿no? El mal siempre son puntos de luz. Por eso yo
particularmente te felicito por no sé si llamarla reivindicación de la mujer dentro de la Cábala, sino de señalar la importancia que tiene la mujer dentro de la Cábala. Pero yo te digo que gracias a Dios en todo el mundo la mujer está despertando y tiene que despertar en compañía de los hombres, porque a veces las formas de despertar pueden ser vengativas y eso no es bueno. Es decir, hombres y mujeres tenemos que terminar de crear una sociedad mejor y tampoco participar en una lucha de géneros sin ningún sentido, ¿no? Porque otra vez volveríamos a dividir la humanidad, esta vez en venganza de géneros que no tiene ningún sentido. Creo que todos hemos pagado un precio, todo siempre en la historia se paga un precio, pero creo que estamos en la época final. Estamos transitando, dicen los cabalistas, hacia el 6000, estamos en el 5781, son los últimos años, los siglos de la rectificación. Es decir, o nos salvamos entre todos en el Tikkun Olam, o desaparecemos. Desaparecer tampoco sería nada grave, porque igual la conciencia universal seguiría operando dentro del universo, pero creo que nos perderíamos como humanidad la posibilidad de seguir elevándonos en el nivel de conciencia si no logramos una conciencia de unión global entre todo el planeta. Excelente. Entonces, básicamente, yo entiendo que la mujer en este caso, en todo lo que está pasando en el proceso de la difusión, la mujer es un punto clave para esta difusión de Kabbalah en este siglo que ya estamos en una época de ya expansión en cuanto al conocimiento de Kabbalah. Ahora yo quiero hacer una última pregunta y esto es algo referido a matrimonio, por ejemplo. Yo desde que estudio Kabbalah, desde que hago la práctica de Kabbalah, utilizo sus herramientas como el árbol de la vida, como por ejemplo el equilibrio que hay que tener dentro de cada esfera de energía. Entonces, mi esposo yo lo noto un poco más contento porque me ve más feliz, me ve unos cambios importantes y yo me siento feliz, obviamente. Pero mi pregunta es, usted obviamente es casado, tiene hijos, usted como esposo, ¿qué podría decir, qué cambios importantes ve en una mujer cuando estudia Cábala? Usted como maestro ha podido seguramente notar diferentes situaciones en las que llega una mujer al inicio de estudiar Cábala, porque la mujer tiene un montón de problemas emocionales a comparación del hombre, todo lo toma a pecho, entonces al momento de estudiar Cábala se resuelven muchas de ellas. Y a manera de experiencia, ¿qué ha podido ver usted en ciertos casos diferentes que mejora a una mujer? Mire, el tema del matrimonio habría que dividirlo en principio en que siempre está conformado de dos personas y cada persona tiene su desarrollo espiritual diferente. Por lo tanto, a veces el estudio de la Kabbalah, si no hay lo que usted está diciendo que le sucede a su matrimonio, sintonía, el matrimonio entra en crisis porque una persona puede desarrollarse espiritualmente y otra no. Por lo tanto, la espiritualidad no resuelve los problemas matrimoniales, a veces los crea. Porque en realidad, cuando dos personas están en un nivel de conciencia y una empieza a crecer de nivel de conciencia, se puede conformar un desequilibrio dentro de la pareja. Una pareja tiene que tener un acompañamiento. Por ese motivo en la tradición judía existe el divorcio, porque muchas veces en diversas etapas, si alguien se queda estancado en una posición y no evoluciona, no pueden evolucionar juntos, con lo cual lamentablemente se tienen que separar. Yo creo que la Cábala puede ayudar si ambos están comprometidos en una rectificación, pero indudablemente no puede ayudar si uno está comprometido en una rectificación y el otro no. Es decir, todo tema de pareja, más allá del matrimonio, más allá del registro civil, tiene que, y por eso el proyecto de un matrimonio es heroico, porque en realidad durante los años que van pasando van cambiando mucho las etapas. Es decir, usted está en una etapa donde no tenía hijos, luego la etapa que tiene hijos, luego la etapa donde ya los hijos lo dejan. Hay muchas etapas en un matrimonio. Por lo tanto,
hasta la muerte los separe, que existía en la antigüedad, claro, la persona moría a los 10, 15 años inmediatamente, se quedaba viuda, entonces hasta que la muerte los separe era muy fácil. Hoy son matrimonios de 50, 60, 70 años. Entonces hoy nos encontramos sociológicamente ante una situación que si no hay un crecimiento conjunto, y esto para mí es la clave, y crecimiento conjunto implica una responsabilidad de cada uno de los que está creciendo en ese proceso. Por lo tanto, a veces sucede muchas veces que alguien crece espiritualmente y que otra de las partes de la pareja se estanca y eso crea una crisis. Por eso no planteemos de que la Kabbalah va a resolver a un matrimonio, lo resuelve si los dos están en la misma frecuencia, pero si uno está en esa frecuencia y el otro no, en realidad hay problemas en ese matrimonio, porque hay un desbalance en cuanto a las vibraciones. Por lo tanto, es muy delicado tener la idealización de que la cábala va a mejorar eventualmente. Tiene que haber un compromiso de ambas partes para que esto suceda así, ¿no? Entonces, yo, ¿qué es lo que digo? Yo creo que toda persona que entra al mundo espiritual también tiene una responsabilidad frente a su pareja de que esta pareja lo pueda acompañar. Ahora, el acompañamiento en realidad, o esa unión que tiene que haber en ese crecimiento, más que llamarlo acompañamiento, me gustaría entenderlo como un proyecto en común, tiene que ver si la persona en ese momento quiere hacer esos cambios, o quiere ver, o quiere hacer esa rectificación. Y una persona de la pareja no puede obligar a otra a hacer esa rectificación, porque cada uno tiene su camino. Entonces, a veces lo que puede suceder es que una persona avance espiritualmente, quiera hacer los cambios, y otra persona no. Entonces aparecen desbalances, con lo cual no hay que decirle a todo el mundo de que inmediatamente irrumpe la cábala en una pareja, la pareja se arregla, sino que por el contrario, a veces sucede que alguien está en un nivel espiritual, quiere hacer los cambios mucho más rápidamente con una dinámica y el otro por miedo se va estancando, se va estancando. Particularmente le diría que en mi experiencia de grupos, he visto hasta ahora que el miedo en general viene del hombre, que el miedo viene del hombre por el desarrollo espiritual o los cambios que puede generar la mujer. Pero hoy ya puede el miedo ser de ambas partes, indistintamente también. Cuando yo hablo de los miedos, estoy hablando de hace 10 o 15 años. Eh, Cuando uno se plantea un crecimiento, a veces no se da cuenta si el otro puede acompañar o no. Por lo tanto, hay que tener, hay que saber, hay que ser conscientes de que a veces en una pareja los cambios que se producen no van en función de la pareja, van en función de la persona. Por lo tanto, los ajustes que tiene que hacer la pareja de una de las personas que está estudiando Cábala son superiores a cuando no estudiaba Cábala, porque cuando no estudiaba Cábala estaban los dos más o menos al mismo nivel vibracional, si se quiere, y no había una pauta de crecimiento. Por lo tanto, le diría que el estudio de la Cábala en una pareja representa más un desafío que un momento de paz. Plantearía un desafío más que una pacificación. O sea, lo que usted prácticamente plantea es que cuando una mujer se desafía a ella misma a crecer espiritualmente a través del conocimiento de la Kabbalah, tiene el desafío de, porque mayormente sucede que la mujer empieza estos estudios, entonces A tiene el veces el desafío hombre, ¿eh? No, a veces el hombre. A claro, veces el hombre también. He pero visto que también el hombre. si en el caso fuese que la mujer aprende primero, si este fuera el caso, el desafío para esta mujer sería involucrar a su esposo en este conocimiento también. Lo que pasa que lo puede involucrar entre comillas, porque también esa alma tiene su camino y puede existir una resistencia, es decir, aunque lo quiera involucrar, puede que esta persona no esté en el momento para estar involucrada, no sea su momento para estar involucrada, o que probablemente toda su vida no quiere involucrarse, porque el camino del alma es totalmente independiente. La cábala no es evangelizadora, usted no puede convencer a nadie de entrar en la cábala. En consecuencia, puede haber una gran resistencia por parte de su pareja. Por supuesto, si hay una vibración conjunta donde se pueden acompañar, eso es increíble si eso sucede. Eso sería lo hermoso, pero no se puede evangelizar al otro en el camino de uno. Se volvería también una nueva
tipo de religión y entrar en este conflicto. Estaría obligando a su pareja a su propio camino y su pareja tiene su camino. Claro que hay un proyecto en común, por eso le digo, cuando a veces aparece la cábala, aparece una espiritualidad en una pareja, es más un desafío que podría generar un conflicto que una pacificación en la pareja, porque tienen que vibrar al unísono para poder crecer y puede que uno de los dos no tenga ese camino y por lo tanto no hay ningún poder evangelizador ahí, porque Dios ha determinado que esa alma tenga su camino de evolución, que no es el suyo. Y esto no solamente va para la cábala, sino para todos los conocimientos de que queremos de repente imponer con lo que yo conozco y quiero cambiar a la otra persona a la fuerza, ¿no? Pero es interesante. Yo le aconsejaría que no persiga a su esposo con la cábala, porque entonces estaríamos muy mal, ¿eh? No, No, en no realidad, entendería, Tania no entendería la cábala usted si la persigue a su esposo. no, en realidad, gracias a Dios que nosotros ambos estamos con este conocimiento ya desde muchos años atrás, porque ambos nos hemos dedicado al tema de Dios, de la búsqueda y del servicio dentro de las iglesias ya desde hace más de 12 años. Entonces, venimos en ese camino, pero en el mundo cristiano. Hemos venido enseñando desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos, pero como que sentimos en algún momento de nuestras vidas, como usted en algún momento también mencionó, nos sentimos estancados espiritualmente. Entonces ahí es donde empezamos a investigar y ahí es donde encontramos a la Kabbalah y como los dos, como usted dice, vibramos en la misma sintonía, es donde decidimos meternos con zapato y todos a estudiar ambos, ¿no? Y ahora que estamos con esa misión de vida, de poder compartirlo, y hemos empezado por las mujeres, ¿por qué? Porque en nuestro caso particular, yo he sufrido mucho de la decepción, mucho de las depresiones. Entonces, por querer encontrarme a mí misma, por querer buscar en mí misma a qué desarrollarme y al no poder encontrarme, había una infelicidad en mi matrimonio, pero a pesar de que había amor y esa fuerza de querer seguir adelante, como mujer me sentía menos, me sentía infeliz y transmitía eso a mi hogar. Entonces, ahí encontré, en la Kabbalah yo encontré una forma de salir de todo esto para poder darle felicidad a mi matrimonio, felicidad a mis hijos. Y ahí es donde tenemos ese compromiso ambos, ¿no? Con mi esposo, de poder seguir estudiando y de poder ahora compartirlo. Entonces, por esa experiencia es que yo tengo fe de que las mujeres cuando empiezan a estudiar esto, comprendiendo de que si tienen un esposo, tienen este desafío, de poder involucrarlo si es que él desea, si es que su alma desea, como usted lo mencionó, poder cambiar nuestra situación a nivel personal, de pasar de momentos de caídas depresivas, de momentos de caídas de no entender la vida y poder ser un ejemplo a los demás, que son nuestros hijos. Entonces, por eso es que nace esta mujer cábala con esta visión, ¿no? La felicito, Tania, por Mujer Cábala, muy potente. Cuando su esposo requiera mi ayuda para hombre cábala, que me llame, porque la veo tan potente que su esposo tengo temor a él. Pero bueno, le mando un beso muy grande, un saludo muy fuerte, Muchísimas muchas gracias. bendiciones, mucha luz a su familia y lo más importante, siempre con amor, con esfuerzo, siempre en este camino, siempre dando y recibiendo. Siempre ser merecedor de recibir también, pero por sobre todo este punto, ¿no? El Tikkun Olam, vamos hacia la redención, nos necesitamos todos en este trabajo, el trabajo es muy duro, muy fuerte, muy grande, pero con placer, con ese placer del éxtasis, del deleite de aquellos que nos acercamos a esa luz divina, creo que lo vamos a lograr y gente como usted, mujeres como usted, realmente Eshet Hail, ¿no? Mujer, como decimos en proverbios, muy valerosa, muy honorable, así que felicidades. Gracias, gracias también a usted por su tiempo, por la oportunidad y le deseamos también aquí con mi esposo mucho cariño, mucha luz a su vida, a su familia y de verdad muchísimas gracias y esperemos que no sea ni la primera ni la última, sino que haya más oportunidades. Si Dios quiere, shalom. Dios mediante. Shalom, gracias.